Hola, ¿cómo están amigos y amigas del Laboratorio Hospitalidad Digital? Ya estamos a un par de minutos de comenzar nuestro live, nuestra conversación con Esther Sánchez desde España, desde Madrid. Vamos a conversar sobre educación, filosofía y videojuegos. Sigan en la conexión. Ahí está conectándose ya Esther. En solo segundos ya debería aparecer entonces Esther en pantalla. Hola, hola. Hola Esther, ¿cómo estás? Bien, no sé cómo sale esto. ¿Salgo Sí, girada? tienes que dejarlo en vertical. Vale, pues le voy a quitar los cascos porque como se conectan abajo, pues no me los puedo poner. Sí. Hola Domingo, ¿cómo estás? Se está uniendo también ya. Roger, Vale, excelente. Ahora sí, Esther. ahora sí, ahí estamos. Es que no sabía, como nunca he hecho directo por aquí. Sí, ahora llegó el momento. Es la ocasión para encontrarnos entonces por esta vía en un nuevo encuentro de este ciclo que tenemos de experiencias pedagógicas y entornos digitales, el Laboratorio Hospitalidad Digital. Ahí ya se están uniendo, vamos saludando. ¿Cómo estás, Eliana? Sí, Cintia, Domingo, excelente. Héctor, bienvenido. Vamos a dar un par de minutos para, menos, un minuto yo creo, para que se conecten más amigos y amigas, ¿cierto? En este live en torno a filosofía, educación y videojuegos. Videojuegos es el corazón, pero ese corazón lo vamos a contextualizar en filosofía y educación, ¿cierto, Esther? Eso es, eso es. Un tema tan controvertido, ¿eh? Porque hablar de videojuegos en estos términos es todavía raro. Sí, así es. Pero a mí me encanta porque finalmente la pasión por los videojuegos ha existido ya hace muchísimos años y en el ámbito de la educación está cada vez más integrándose, por un lado, gracias a la ramificación, pero también con las distinciones que puede existir entre uno y otro. Saludos desde Uruguay, nos envía Domingo. Saludos para ti también. Les recordamos que tanto Esther como yo estamos en España, pero en mi caso, mi país también es Chile. Estamos estudiando aquí una beca, en mi caso, de doctorado, así que les mando cariño y saludos tanto a Chile como aquí a, a España y estamos llegando justamente a Uruguay porque el Laboratorio de Hospitalidad Digital tiene integrantes permanentes en Argentina, en Uruguay, en Brasil y en Chile. Así que desde ahí les dejamos la más cordial bienvenida también a que nos visiten en www.hospitalidaddigital.cl, Laboratorio de Educación y Tecnologías Digitales. Esther, ¿tú te has conectado ahí a nuestro sitio web? ¿Ya nos vas conociendo de a poco? Sí, sí. Excelente. Álvaro, ¿cómo estás? Ahí también se está Claro. conectando un buen amigo, ¿cierto? Desde Madrid también. Yo creo, Esther, que estamos en condiciones entonces de empezar a conversar. Ya se han ido conectando, ya esperamos un par de minutos y es el momento. ¿Te Sí, parece? sí que podemos comenzar. Sí. Perfecto. Bien, como ya estaba adelantando, mi nombre es Juan Alejandro Enríquez, soy profesor de filosofía, actual becario en el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Granada, de España, y el director fundador del Laboratorio de Educación y Tecnologías Digitales, Hospitalidad Digital, que como decía tiene integrantes permanentes tanto de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. Y el día de hoy vamos a retomar nuestro ciclo de experiencias pedagógicas y entornos virtuales. Ya este es el quinto encuentro y lo vamos a hacer con una queridísima invitada muy destacada además en su ámbito. Ella es Esther Sánchez González, es educadora, filósofa, máster en filosofía y actualmente también estudia un doctorado, ahí nos podrá contar un poco más de aquello, y una de sus líneas de investigación justamente refiere a los videojuegos. Esther, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Nada, nada, el placer es mío, Juan. Muchas gracias por invitarme a charlar de algo que además es que, bueno, sabes que me encanta, ¿no?
que ya no solo es una línea de investigación, es parte integrante de mi vida desde hace muchísimos años, ¿no? Que soy jugadora. Eso, partamos por ahí, para conocerte un poco quién es Esther, cuenta ahí algunas pistas, cómo te autodescribes, ¿cierto? Y en eso aprovecha de contar hace cuánto que estás jugando, gamer ahí, desde qué edad, cuáles son tus juegos preferidos. Bien, bueno, lo de autodescribirme es bastante más complicado que responder a las preguntas que has planteado después, ¿no? Entonces creo que voy a empezar directamente por tema videojuegos y creo que al final es una forma de definirme. Bueno, a ver, yo en el mundo de los videojuegos creo que llevo metida casi desde antes de nacer, ¿no? Porque por aquel tiempo mi padre ya se había comprado un ordenador única y exclusivamente para jugar. Yo nací en el 90 y bueno, esto pues fue un par de años antes o así. Él ya tenía su ordenador con sus juegos y sus fricadas, ¿no? Como decimos aquí. Entonces es algo que he visto siempre. Yo a mi padre le he visto jugar siempre. Lo que pasa que, bueno, pues en estos primeros momentos, en los albores, en la más tierna infancia, yo era simplemente una espectadora, ¿no? Eh, Mm, aquella niña que veía a su padre jugar. Ya fue, pues, casi entrando en la adolescencia, ¿no? Con, pues, 12, 13 años tal vez, que entró la PlayStation en mi casa, la 2, cuando yo empecé a soltarme y a jugar por mi cuenta, ¿no? El primer juego que jugué yo sola fue el Resident Evil 3, ¿no? En esta casa no mira, empezamos por orden con la saga. Llegó el 3 a casa, no recuerdo por qué, y fue lo primero que jugué y es uno de mis juegos favoritos, ¿no? Es, bueno, siempre estará ahí. Rejuego de vez en cuando, no todos los años me gusta volver atrás y pues darle una pasada a estos juegos. Lo cierto es que, bueno, estoy pensando, ¿no?, en juegos favoritos, que aunque Resident Evil sea uno de mis juegos predilectos, no cumple del todo con esas características o rasgos que yo he identificado o cuando hablo de un videojuego como extensión de la existencia humana, ¿no? ¿Por qué? mm, Bueno, pues porque en aquel tiempo, ¿no?, en los principios de los 90, mediados, incluso en los 2000, los videojuegos no eran como los que tenemos ahora. El progreso tecnológico no había llegado hasta el punto de ser capaz de emular la realidad real a través de un videojuego de la manera que hacemos ahora, ¿no? Eso es claro. importante. No nos sumergíamos tanto en las historias como ahora porque creo que éramos muy capaces de discernir entre lo que era el juego, ¿no?, el mundo del juego, los personajes que pertenecían a ese mundo, y lo que éramos nosotros y el que era nuestro mundo. Éramos muy capaces de distinguir y de saber que nosotros éramos nosotros y los jugadores eran los jugadores, ¿no? En el caso de Resident Evil 3, bueno, pues yo tenía muy claro que yo era yo, Esther, y que Jill Valentine, la protagonista, Mm. era Jill Valentine. Pero esto ahora ya no me pasa, ¿no? Con los juegos de la nueva generación esto ya no nos pasa. No somos meros espectadores porque tomamos decisiones que están integradas en el juego, ¿no? Son juegos muy dinámicos que requieren de una participación activa, emulan la realidad de una manera que, pues, eso, somos muchas veces incapaces de discernir, nos metemos tanto en ese mundo que pensamos que es el real. Y los personajes no son personajes, somos nosotros. Nosotros abandonamos nuestro cuerpo biológico y pasamos directamente a habitar esos cuerpos digitales. Entonces, ya nos tornamos otra persona. Sí, sí, qué increíble eso de ¿cierto? De la inmersión de algún modo que se logra. Y uno de los aspectos yo creo que influye también en la gráfica. Tú hablas de los 90, yo empecé muy, muy, muy humildemente, ¿cierto? También como espectador casi en los 80, yo soy del 82, pero era con el Atari, fue el videojuego que teníamos. Entonces, nada de conectividad online, solo era yo con mi hermano yo, o con mi hermana en casa y con juegos, ¿cierto? Que completamente unidimensionales, dos dimensiones máximo, y yo creo que eso también influye un poco en esto que nos estás contando y que después lo podemos profundizar, ¿cierto? Esto de la existencia que está en juego, al parecer, al minuto de enfrentarse a un juego desde un personaje o una personaje. Entonces tú nos decías ahí, igual que Héctor, que Resident Evil 3 es uno de tus juegos, ¿cierto?, preferidos, ¿no? El primero que además tuviste. Eh,
Pero después de eso tú también empezaste a descubrir ciertas líneas de estudios, como lo son, por ejemplo, la filosofía, también la educación. Cuéntame un poco ahí cómo fueron tus estudios en relación a si encontrabas algo vinculado a los videojuegos. Bueno, pues bueno, mi vida académica es un tanto caótica al principio, ¿no? Porque yo cuando terminé los estudios de bachillerato tenía muy claro que quería estudiar psicología. Fíjate, Juan, quería estudiar Mira, psicología. Y bueno, de hecho conseguí plaza en la Universidad Complutense de Madrid y comencé mi carrera, que por aquel entonces era todavía licenciatura. Pero me dio un golpe tremendo, ¿no? El peso de la realidad me expulsó de todo aquel mundo, porque yo llegué ya a un entorno, a un ámbito que se estaba tornando muy frío, ¿no? Era todo muy desangelado, como que dejaba muy claro o marcaba la posición del psicólogo, ¿no? Del especialista y del sujeto, por otro lado, ¿no? Ahí se hablaba en mm, términos de sujetos, pacientes, números, psicofármacos y bueno, yo salí de aquello espantada, ¿no? Yo iba pensando en el psicoanálisis, tal vez, no tenía esa idea preconcebida. Entonces, sí. bueno, Oye, disculpa que te interrumpa, pero ¿cómo te entiendo? En mi caso fue la ingeniería civil informática. Ahí fue como partí yo. Entonces, claramente en el mundo de los números, ¿cierto? Las personas no éramos más que eso. De hecho, para uno de los profesores, el doctor León, en el curso de cálculo, éramos el número de la asistencia, nunca nos llamó por nuestro nombre. Entonces, claro, después yo también, un día de octubre a clases no llegó, como dice la canción, y dejé la universidad, me fui a pensar un poco un par de meses y ahí llegué a pedagogía en filosofía. Pero estabas contando ahí cómo saliste de psicología. ¿Qué pasó ahí? pues la verdad es que me sentía muy fuera de todo y tenía una espinita clavada. Bueno, tenía dos. Por una parte la filosofía, que menos mal que al final terminé en ese mundo, y mi vocación, que es la enseñanza, ¿no? A mí siempre me ha gustado compartir mis conocimientos, ¿no? Me ha gustado abrirme al mundo, compartir y, bueno, pues la enseñanza es mi vocación. Y es que además nunca estuve demasiado de acuerdo con el sistema educativo bueno, de España y en general. Y me planteaba muchos interrogantes, aunque era muy joven, ¿no? Yo pensaba en qué pasaría cuando tuviera hijos, si los tenía, ¿no? En algún momento. Claro, yo me respondí a mí misma rápidamente, y es que no quería que fueran al colegio. Yo no querría meter a mis Mm, hijos en una institución educativa, ¿no? Entonces me hacían falta herramientas. Yo tenía que formarme, ¿no? Tenía que formarme en didáctica, tenía que formarme en pedagogía. Sentía que podía hacer algo. Igual no con mis hijos porque a lo mejor no los tengo, ¿no? Pero necesitaba formarme y darle otro enfoque a esto. Entonces, bueno, pues pegué el salto y empecé a mm. estudiar educación primaria. Y bueno, eh, en relación a los videojuegos, nada. O sea, durante el grado de educación primaria, el videojuego era casi el enemigo. Es un entorno en el que, ya no digo las nuevas tecnologías, porque bueno, ahí hay diferentes vertientes, ¿no? Pedagógicas, pero el videojuego está mal visto. Y yo me Mm. acuerdo de pues muchos debates o pseudodebates que surgían en clase, o trabajos, pequeñas investigaciones que compartía la gente, era todo como muy en contra del videojuego, ¿no? Ese casi demonio que nos vuelve violentos, que es malo para los niños, ¿no? Es que prácticamente antagonista del orden, de la educación, de la disciplina, ¿no? Entonces, bueno, en Sí. ese momento no encontré una conexión real, ¿no? Tampoco había espacio en la academia para ello. Claro, te entiendo perfectamente. A mí me pasó exactamente lo mismo. De hecho, dentro de mi grupo de compañeros, yo era el que estaba más vinculado de algún modo al tema informático y, por supuesto, a los videojuegos. Y pasaba exactamente lo mismo. Nunca hubo en el currículum durante los 5 años de mi carrera algún área, algún tema asociado a los videojuegos, ni a la pedagogía, ni a la filosofía, en ninguno de los dos ámbitos. Ahí, por ejemplo, nos cuenta uno de nuestros ciertos auditores que aprendió incluso inglés también gracias a los videojuegos. Así que es Es así, verdad. sabemos que hay muchos elementos de enseñanza. Oye, pero cuando tú estuviste ahí estudiando primaria, me imagino que tuviste que hacer alguna práctica, ¿no? En algún centro educacional, ¿tuviste la experiencia de entrar ahí al aula?
y si bien a lo mejor no estaba dentro el tema del videojuego como en el currículum, pero en esas conversaciones de pasillo, en los recreos, con los colegas, ¿aparecía el videojuego al interior del colegio, de la escuela? Pues estoy haciendo memoria porque tuve dos periodos de prácticas. Uno en tercer curso que duraba un mes, era muy poco tiempo, en un Mm, centro educativo. Y luego ya en el último año de carrera, en cuarto, teníamos unos 4 meses de prácticas también en un centro educativo, en un colegio. Y no, realmente con compañeros, con otros profesores no docentes o gente que estaba también realizando su periodo de prácticas, no salió el tema de los videojuegos. Con quien sí hablé de ello fue con los alumnos, ¿no? Porque además eso, los niños en cuanto lo saben, ya, bueno, no se olvidan de ti jamás. De hecho, bueno, pues todavía me los encuentro por el pueblo y siempre me sí. preguntan. Con los niños sí que hablaban mucho de videojuegos, pero con docentes no. Y nunca hicimos el experimento de llevar un videojuego al aula. Y eso que teníamos ya pizarra digital y aunque sí que las nuevas tecnologías se habían incluido en el día a Mm, día de los estudiantes. Pero no, esto no se planteaba de ninguna manera. Ni sí. siquiera a través de la gamificación, que ya había cositas de, ¿no? Ya había gamificación, pero no, no. Sí, oye, eso es súper relevante porque si la educación tiene como centro al estudiante, y entonces, ¿por qué no le escuchamos? En mi caso, la filosofía, eh, claro, la puse en práctica por ahí por el 2005, 2006, cuando ya me estaba titulando el grado de pedagogía en filosofía, y no estaba tampoco profundamente arraigado, ni siquiera en el grupo estudiantil, pero lo conversábamos con ellos y ellas en su minuto. Pero era la música, por ejemplo. Yo recuerdo que entraba mejor en una clase de filosofía analizando una canción o analizando una película que relatando ¿cierto? Los principales hitos filosóficos o personajes de la historia clásica. Yo creo que de algún modo eso está pasando hoy en día cada vez más con los videojuegos. Si hay gamer dentro de tu sala de clase, creo que hay que saber entrar ahí también, porque si no se parte desde los intereses de los y las estudiantes, entonces ¿dónde logramos el aprendizaje significativo que tanto buscamos? Estoy de acuerdo, Juan, estoy de acuerdo. Lo que pasa que a mí me sigue resultando utópico, no porque yo quiera, sino porque es que el sistema se levanta en contra de ello, ¿no? Cuando surgen estas conversaciones, además se cortan muy rápido, muy rápido. Pero porque yo Mm, creo que no hemos, bueno, creo no, afirmo que no hemos dejado atrás el estigma que se cierne sobre los videojuegos. Seguimos arrastrando todas esas ideas o consideraciones de, pues que son algo violento, ¿no? O lo que decía, que son antagonistas de la disciplina, la educación, pues, el orden incluso. Pero vamos, yo sí, fervientemente considero que deberíamos darle más voz a los alumnos y tratar pues, de entrar por ahí, ¿no? Sobre todo en asignaturas como filosofía, o iba a decir ética, pero es que claro, con la situación que tenemos en España con ética ya casi que no existe como asignatura. Pero fíjate que creo que es una de las áreas donde mejor o más interesante sería incluir el videojuego para trabajar muchos aspectos o mm, muchas áreas de la ética como todo el tema de dilemas, ¿no? Toma de decisiones un poco complejas. Sería sí, interesantísimo claro. jugar a un videojuego en clase de ética en vez de pues ver que bueno, en España casi siempre se suele ver la película de la ola. Esto Mm, sí, es como es ya algo clásica. se da por hecho, pues en clase de ética hay que ver la ola. Ya no es la naranja Sí, sí, mecánica como antes, ¿no? sí. O mar adentro, para hablar de Es bioética, verdad, mar adentro. también. Sí, sí, eso es verdad. Y si nos vamos ahora a tus estudios de filosofía propiamente tal y después del máster, ¿lograste encontrar ahí algo o todavía no aparecían los videojuegos? Si aparecían, siguen con el mismo estigma. Bueno, yo ya cuando comencé filosofía, cuando ya comencé a estudiar el grado en filosofía, esto coincidió con mi compra de PlayStation 4. Bueno, ahí yo ya, Mm, ya tenía una edad considerable en ese momento, ¿no? Tenía mi trabajo que compaginaba con los estudios y llegó a casa la PlayStation 4. Bueno, invertía mucho tiempo en juegos.
que ese tiempo luego se traducía en reflexiones y creo que claro, de cierta calidad filosófica, ¿no? Porque ya empezaba yo a hilar y a vincular un mundo con otro. Pero durante el grado no me atreví. No me atreví porque no teníamos muchas posibilidades de lanzarnos a hablar, ¿no? A, pues a compartir con el mundo nuestras líneas de pensamiento. La mayoría de asignaturas del grado se evaluaban y se siguen evaluando a través de un examen, ¿no? Un examen escrito, un examen de mm, desarrollo y ya está. Había pocas asignaturas en las que tú pudieras hacer las cosas de otro modo, presentando, por ejemplo, un ensayo, ¿no? Un artículo filosófico. Y yo nunca propuse este tema. No propuse este tema porque, en cierto modo, la academia parecía todavía como muy hermética, ¿no? Muy encerrada en esa tradición filosófica que parece que únicamente reflexiona sobre lo ya reflexionado, sobre ciertas o ciertos momentos de la historia de la filosofía y no salimos de ahí, ¿no? De esos consabidos debates acerca del ser, del alma, la justicia, la belleza, etcétera. Entonces, mm, no veía un espacio, no un hueco por el que colarme y proponer esto, ¿no? A riesgo de jugarme mis calificaciones. Entonces, bueno, yo terminé mi grado sin hablar de videojuegos. Pero mira, llegué al máster y ahí sí que me pude abrir, ¿no? Porque este es un máster más orientado a filosofía de la ciencia, filosofía de la tecnología. Ya no teníamos exámenes. El modo de evaluar al alumnado era a través de ensayos científicos, ¿no? Ahí ya tenías posibilidad de proponer temas que no se hubieran tocado tanto, ¿no? Porque al final tienes que ser novedoso, ¿no? No vas a proponer algo que ya han propuesto cientos de veces, ¿no? En cientos de lugares del mundo. Ya ahí sí que te dan una oportunidad de lanzarte a hablar. Y aproveché sí. y lo hice. Qué Yo, bueno, qué bueno, qué buena experiencia. A mí me pasó similar con el máster, que de hecho correspondía, era un máster oficial de la Universidad de Barcelona, pero estaba relacionado, era un máster de entornos de enseñanza y aprendizaje mediado por tecnologías digitales. Así que uno de los cursos, recuerdo, de las acciones formativas fue justamente el tema de videojuegos, juegos, gamificación, y fue muy interesante porque teníamos que armar incluso hasta un guión eh, pedagógico para el uso de un juego. Y en ese caso terminaba siendo una gamificación, pero desde el videojuego. Yo creo que ahí uno como docente también va encontrando nuevas pistas de acercarse tanto a los y las estudiantes como a los propios contenidos. Yo no sé si dentro de ya de tu experiencia entonces y también de lo que aprendiste en el máster o fuiste investigando, pudieras darle algunas pistas, algunas sugerencias, pensando que este video después lo van a seguir viendo docentes en nuestros canales, en nuestras redes sociales. Eh, ¿Qué le dirías a los profes, a las profesoras hoy en día respecto al uso del videojuego? ¿Qué les recomendarías hacer con un videojuego en la sala de clase? bueno, antes de llegar a eso, el primer consejo que les daría es tratar de abrirse un poquitín más en cuanto a la inclusión de las nuevas tecnologías, ¿no? Tratar de apartarnos, no digo de la noche al día porque puede ser drástico, pero sí progresivamente, apartarnos de esa demonización de la tecnología, ¿no? Que parece que todavía es algo malo. No, vamos a tratar de abrirnos. Puede ser una estrategia educativa de lo más interesante. No tiene por qué estar reñida por enfoques más tradicionales. Esto se puede vincular uno y otro. No, yo siempre digo que no abogo ni por la destrucción de la pedagogía tradicional, ni de la escuela, ni de la academia, ni nada así, ¿no? Pero tenemos que ir Mm, incluyendo innovaciones. Una vez hacemos por romper con el estigma, entonces es cuando podemos incluir los videojuegos, ¿no? sí, claro. ¿Cómo, Sí, y la cómo pandemia ha sido una tremenda oportunidad dentro de todo lo negativo que trae, obviamente, pero en temas sanitarios. Pero esta inmersión casi de un día para otro en el mundo de los entornos virtuales de aprendizaje, sin lugar a dudas que pueden terminar siendo una oportunidad mientras no sobreexijamos. La hiperconectividad sabemos que también están cansados y cansadas muchas veces de las pantallas, pero más allá de eso, se puede, ¿cierto? Creo que se puede, sí. Si todos ponemos nuestro granito de arena, creo que se puede. Y además se puede hacer de muchas formas.
Yo, según mis investigaciones, ¿no? Más teóricas muchas veces que prácticas, porque bueno, ya sabes que no estoy ejerciendo ahora mismo, pero bueno, al menos de manera teórica, creo que yo empezaría incluyendo gamificación en educación primaria, ¿no? Entendiendo educación primaria aquí en España de los 6 a los 12 años. Gamificación o serious games. ¿Por qué? Bueno, Mm, yo creo que el videojuego común, el videojuego comercial que nos puede ofrecer contenido de mucha calidad a la hora de reflexionar, eh, por otra parte, tiene o posee un contenido que no va a ser apto para menores de 12 años, muchas veces incluso de 16. Entonces, el videojuego comercial no sé si podemos incluirlo en la etapa de primaria, pero tenemos la gamificación. Tenemos gamificación y tenemos serious games que son muy interesantes. No es lo mismo que un videojuego, ahora mm. explicaré por qué, pero es un modo de comenzar, ¿no? A hacer las cosas de otro modo y a motivar a los estudiantes, ¿no? ¿Qué hay más aburrido que estudiarse las tablas de multiplicar? Creo que no estamos de acuerdo. Era horrible, horrible. Y me acuerdo además que es que nos obligaban a cantar. Y yo lo pasaba fatal. Hubiera preferido que me Claro. hubieran puesto con un juego con gamificación tranquilamente pues a estudiarme mis tablas de multiplicar. Sí, estamos de acuerdo. Se pasaba muy mal. Entonces, bueno, creo Sí. que por ahí podemos hacer cositas. Luego, Serious Games, pues la verdad es que hay juegos de ese tipo muy interesantes, muy interesantes. No son tan divertidos o entretenidos como un juego normal porque se diseñan, se han desarrollado con una intencionalidad muy clara, que es la de educar, pero bueno, nos sirven, nos sirven. Y luego ya en etapas posteriores, ¿no? Cuando ya vamos siendo un poquito mayores, sí que podemos incluir videojuegos comunes. Por Mm. ejemplo, en el área de Sí, ética, de filosofía. de todas maneras, ahí yo creo que tenemos varios juegos comerciales, ¿cierto? Que sirven para el análisis, para la conversación. En el caso de primaria, yo voy a colocar un ejemplo súper concreto, antes de pasar al que están mostrando, ¿cierto? En pantalla. El ejemplo concreto que tengo es que también de a poco estamos en mi casa con mi pareja incorporando el uso del videojuego con nuestros niños. Son niños de 6 y 7 años y claro, muy controlado el tema del horario, el tema de ciertos límites y el tipo de juego, por supuesto, ahí tratamos de orientarlo. Pero es algo que tratamos de no privarles, porque se van a encontrar con justamente las tecnologías y en este caso los videojuegos en la casa del compañero, de la amiga, y es interesante también que ellos lo descubran. Y un elemento de motivar, la actividad física incluso, es increíble cómo no hay mejor actividad física que la que se hace al aire libre, que la que se hace moviéndose, pero en los momentos en que esto no se ha podido, con la pandemia, con las cuarentenas, con la privación de salir, ¿sabes qué? Nos vino muy bien estos juegos, por ejemplo, de Mario Bros. Y Sonic en los Juegos Olímpicos. Entonces, yo creo que eso es un elemento, y estoy hablando de niños pequeños, pero que uno puede poco a poco integrar. Ya me imagino entonces cómo con los chicos, ¿cierto?, más grandes y que de algún modo tú querías decirnos algo. Ahí tenías un ejemplo, parece. Sí, aunque antes de pasar al juego, según ibas hablando, se me ha ocurrido otra cosita que es importante y no hemos tocado, ¿no? Igual que el tema del deporte, ¿no? De la actividad física, está la cuestión de la socialización. Y es que ahora, ya, no sé si es producto directo de la pandemia o esto ya se venía viendo antes, era un fenómeno anterior, pero es que los niños y los adolescentes se tienden a socializar más dentro del entorno del juego que en el plano tangible, por así decirlo. Casi todos los niños y adolescentes juegan online, juegan a Mm, Fortnite y este tipo de juegos. Pero claro, no juegan simplemente por el juego, también es una excusa para charlar con sus compañeros de clase, ¿no? Y mientras ellos están dentro de esas partidas, están charlando de sus cosas, ¿no? Pues de cosas relacionadas con el colegio, con los deberes, con el patio. Y claro, te das cuenta de que el niño, la niña que está fuera de eso, se está perdiendo una parte importante de su socialización, porque está transcurriendo ahí dentro. Entonces, ojo, el videojuego, además de ser una herramienta educativa, tiene un claro papel socializador, tanto en niños y adolescentes como en adultos.
que yo soy Mm, adulta, continúo jugando mis partidas online y también socializo en ese entorno digital. sí, sí, ahí yo quisiera, me hiciste recordar algo. Muchas veces en el sistema educativo, en la educación formal, eh, de quién se preocupa más él o el profesorado, ¿cierto? Los y las profesoras. Generalmente, o se preocupan de quien tiene alguna necesidad educativa especial, específica, ¿cierto? O al contrario, de quien está logrando las mejores calificaciones y de algún modo ahí viene un reconocimiento permanente. Pero ¿qué pasa con aquellos que son más retraídos, que son más tímidos, que no levantan la mano para conversar, que prefieren quedarse, ¿cierto?, en su puesto, pasando muchas veces desapercibida? Entonces, creo que también el ámbito del videojuego les permite empezar a socializar en los otras, que en los otros espacios de esta realidad física que probablemente no tienen todavía desarrolladas esas habilidades. Yo soy el primero en estar feliz con ver a mis niños en los parques jugando, corriendo, socializando, pero también me pongo en el lugar justamente de quienes han logrado integrarse mejor a esa fase de socialización desde los videojuegos. Y creo que en esa justa medida y en ese justo equilibrio también podemos encontrar grandes beneficios. Sí, sí, es cierto, ¿eh? Esto es muy cierto y pocas veces he pensado, analizado y reflexionado. Cuando tú juegas a un videojuego, estás socializando con otras personas desde tu zona de confort, ¿no? Mm, Estás expresándote desde un entorno seguro y eso al final te ayuda a abrirte. No hace falta que seas un niño, puedes ser incluso una persona adulta. Pero claro, tú estás en casa, estás seguro, no te están viendo, pues tal vez solo te están leyendo en el mm, chat o te están escuchando, pero bueno, no tienes que mostrar, creo que se me entiende, ¿no? Entonces, creo que te abres más, te abres muchísimo más. Y bueno, luego está otra cuestión, que el videojuego te permite conectar con personas que no conoces en la vida real, que no forman parte de tu círculo más cercano, y eso también muchas veces ayuda a abrirse. Muchas veces mm. nos guardamos cosas o no las hablamos con las personas más cercanas, aunque deberíamos sentirnos cómodos, ¿no? Por la cuestión de la confianza, pero bueno, no siempre pasa. En cambio, sí que nos abrimos con desconocidos. Hablamos más, Claro. dejamos las cosas fluir. Entonces, bueno, puede ser un empujón a la socialización. Sí, sí, de todas maneras, está demostrado que es así y evidentemente no estamos hablando de estar 24 horas conectados. No se trata de irse a ese otro extremo, sino que de ir mediando de algún modo, me refiero a este mundo adulto, puede ser padres, madres, tutores, tutoras, ¿cierto? Y en el ámbito de las escuelas, por supuesto, el profesorado. Pero estoy muy de acuerdo en esta idea de no demonizar los videojuegos porque finalmente estamos inmersos en una era digital y en un contexto en donde existen, están, entretienen, pero también pueden educar. Tanto los series games que están preparados, que están planificados, los juegos o videojuegos educativos propiamente tal, como los videojuegos que tú mencionas, ¿cierto? Que son ya más de índole comercial, pero que muchas veces le hacen tanto sentido o más que algunos contenidos al hoy, las jóvenes de hoy. Y aquí quizás más filosóficamente la reflexión, pero es cosa de mirar cómo está la sociedad, cómo está el mundo y qué es lo que se nos muestra día a día en los medios de comunicación. O sea, si yo me pongo a pensar y si todo lo que sucede es tan trágico como lo que se me muestra, voy a buscar evadirme en algún otro lugar. Yo creo que también eso es, de algún modo, hay que ver cómo responsabilizamos a la sociedad de que el espacio de socialización también termine siendo justamente en un lugar en donde tú puedes colocar un avatar. ¿Por qué? Porque en los medios de comunicación, los grandes comerciales, publicitarios, te muestran el cuerpo perfecto, te muestran el estereotipo, y muchas veces quien se ve al espejo y no se siente cómodo con su cuerpo, lamentablemente por ese tipo de estímulo, bueno, lo encuentran mejor en un avatar que pudieron construir a su pinta, ¿cierto? Pero esto último que comentas, Juan, reviste cierta peligrosidad también, ¿eh? Exacto, sí, no Es que sé. te puede atrapar, claro. A ver, el videojuego rompe con todo lo físico, rompe con todas las barreras físicas, porque como decía antes, iniciar la consola o encender el ordenador y acceder a una partida es automáticamente
dejar atrás el cuerpo biológico. Bueno, estamos sentados, ¿no? Ahí en la silla, pero no estamos jugando con nuestro cuerpo realmente. Hemos pasado a habitar uno de características digitales que muchas veces se pueden editar o personalizar al detalle. Claro, ¿qué pasa aquí? Que aparte de no arrastrar pues todo el tema de pues usos sociales, no obligaciones, cómo tienes que vestir, cómo tienes que ser, tienes una libertad absoluta. Te puedes presentar como quieras. Mm, Te puedes presentar como quieras. Claro, tú puedes diseñar el cuerpo perfecto, que aquí sí que creo que arrastramos un poquitín el tema de los prejuicios, ¿no? De los estereotipos. Construimos nuestro cuerpo perfecto y a través de ese cuerpo, en ese entorno sin límites, somos felices. Pero ¿qué pasa con esa claro, felicidad que sentimos dentro del mundo del videojuego? Que nos atrapa. Nos atrapa. Llega un momento en el que no queremos volver al plano tangible. Estamos más a mm, gusto dentro del plano digital con ese cuerpo estupendo, con habilidades que en la vida real no podemos tener, ¿no? Son incompatibles con cómo somos. Y claro, no queremos volver. Luego, bueno, pues aparte el tema de la realidad con la que convivimos día a día, ¿no? Y esa búsqueda de evasión. Todo esto nos puede claro. hacer muy Bueno, difícil el retorno al plano tangible. ahí está el desafío y el llamado de atención justamente a quienes desarrollan, diseñan estas campañas publicitarias y que dejen los estereotipos. Ya se está logrando en muchas compañías que lo han ido incorporando, pero justamente es un desafío a tener en cuenta. Sí. Sí, oye, Esther, ya no sé, no logro ver aquí la hora. ¿Qué hora tienes tú? ¿Tienes ahí? Bueno, tengo el ordenador encendido, son las 11 menos 25. Aquí en España, perfecto. Sí, no sé cómo vamos de Eh, tiempo. sí, sí, vamos bien, van quedando justamente 25 minutos, 20 minutos. Y en este lapso de tiempo, cuéntanos un poco sobre esa experiencia de jugar. Ibas a colocar un ejemplo, entiendo, para el mundo más adolescente. eh, y si puedes dar algo concreto, alguna pista súper concreta de algún juego en el entorno educativo, ¿cómo lo recomendarías? Bueno, yo tengo por aquí Life is Strange. La verdad es que ya estaréis hartos de escucharme hablar de este juego, pero es que, aparte de ser de mis preferidos, ¿no? De esta nueva generación, tiene un contenido muy, muy interesante. Bueno, no sé si se ve bien. Este es un más 16, ¿vale? El código PEGI Mm, indica que es apto pues, a partir de los 16 años. Entonces, podemos pensar que podría ser apto e interesante para pues, jugar en bachillerato. En claro, bachillerato que comienza claro. con 17. En el caso de España, en el caso de Chile, América Latina, en los dos últimos años del sistema escolar, que le llamamos en Chile tercero y cuarto medio. Eso es. Yo creo que pues en torno a esa edad sería muy interesante jugarlo porque ya están entrando en materia filosófica, ¿no? Ya han escuchado hablar de los primeros dilemas. Los docentes probablemente ya les habrán expuesto al consabido dilema del tranvía, ¿no? Ya ellos empiezan ahí a pensar y darle vueltas. Bueno, pues este juego es un dilema del tranvía total, pero elevado Mm, a la máxima potencia, ¿no? Porque esto te pone en juego tus sentimientos, tus emociones, casi desde el primer momento. Es un videojuego que se basa en la toma interactiva de decisiones, ¿vale? Esto es muy interesante porque es el jugador el que, desde el mando, desde el teclado, tiene que tomar las decisiones en el momento indicado. Decisiones que, bueno, se escogen de una batería preestablecida, ¿no? Hay una serie de opciones, pero tienes que decidir tú. Y para marcar una perfecto. opción u otra, tú tienes que sentarte, tienes que pararte un ratito y pensar. Tienes que darle vueltas, porque todo lo que hagas en este juego va a tener una repercusión más o menos inmediata en la historia narrada, ¿no? Esto es la teoría del caos. Toda acción conlleva una reacción, que bueno, en la vida real es así. Incluso las decisiones más tontas pueden poner en jaque nuestra vida, tal y como la conocíamos. Claro. Entonces esto ya te está obligando a reflexionar, te está obligando a asumir que la libertad sí o sí es un claro e innegable sinónimo de la responsabilidad. Hay que ser responsables. Hay que tener en cuenta qué consecuencias podrían derivarse de tomar
la opción A, la opción B o la opción C. Esto hay que pensarlo Claro. antes. Es que igual, si no hago caso a este personaje que me está pidiendo ayuda, eh, dentro de un mes va a hacer X. De hecho, bueno, pues hay un personaje secundario que sufre bullying. Bueno, el juego se desarrolla en parte en una escuela americana, una escuela como de artes. Bueno, pues este personaje sufre bullying y nadie repara en ella, nadie repara en esta Mm, chica. De hecho, tú como jugador es probable que tampoco repares en ella porque estás centrado en otra cuestión, ¿no? Estás centrado en algo que te interesa más. Bueno, pues llega un momento en el que esta chica se sube a la azotea del colegio mayor, del edificio donde están las habitaciones, y amenaza con suicidarse. Si tú no has tomado las decisiones adecuadas a lo largo de ese episodio, la chica va a saltar y la chica termina falleciendo, evidentemente. Entonces, claro, si tú no mira, has qué hecho fuerte. lo correcto, todo esto va a repercutir en el futuro y además en un futuro que implica a otra persona. Sí, Y claro. esto va Sí, más claro. allá, creo que va más allá del juego, ¿no? O sea, sabemos que es un videojuego, sí, pero si uno es avispado y si uno ha activado sus mecanismos de reflexión, el día de mañana, o no tan lejos en el tiempo, va a pensar en el juego y lo va a aplicar a la vida real. Igual aprende a ser más detallista o a prestarle atención a la gente, ¿no? A preguntar qué les está pasando cuando vemos que algo está mal. Yo por eso creo que es una herramienta potencialmente educativa y que con adolescentes este tipo de juegos, ¿no? Pues que tratan temas como el bullying son importantísimos. Sí, claro, porque lamentablemente todavía es un tabú hablar de salud mental, más todavía en las escuelas. Entonces, aparte del bullying, del cyberbullying, estamos hablando de los efectos que esto genera. Y dentro de los efectos está esa deteriorada salud mental que lamentablemente se invisibiliza. Y invisibilizarlo puede ser ese tipo de malas decisiones que después se van conjugando una más una y terminan generando, bueno, lo que ha sucedido lamentablemente a lo largo y ancho de nuestro planeta, ¿cierto? En los distintos países, en unos más que otros. Así que te agradezco esa recomendación, es muy interesante. Ahora bien, nosotros en el Laboratorio de Hospitalidad Digital estamos trabajando, entre otros tantos temas, pero específicamente cómo ir acortando y, por otro lado, entendiendo y comprendiendo la existencia de la brecha digital. Sabemos que no todos y todas tienen las posibilidades de conectarse primero que todo. Y quienes pueden conectarse, que sepan hacer uso de aquello en lo cual están entrando. Y por lo tanto, ahí es donde te hago una pregunta. No sé si será muy compleja o no, porque tú eres gamer y por lo tanto estás ahí inmersa. Pero, ¿qué pasa con aquellos docentes que a lo mejor les interesa el tema de los videojuegos? Quisieran hablar con sus estudiantes de videojuegos o incluso incorporarlo en las actividades curriculares, pero no juegan. No tienen ese registro, ¿cierto?, propio de haber sido parte de algún videojuego, no han tenido la experiencia. ¿Qué recomendación harías? ¿Qué otras actividades se pueden hacer sin tener que jugar? Pero obviamente hablando de videojuegos. ¿Cómo lo ves tú ahí? Pues así, a bote pronto, de repente se me ocurre, bueno, ahora tenemos la posibilidad de acercarnos prácticamente a cualquier videojuego sin tener una consola o un ordenador, con tener acceso a Internet y tal vez un teléfono móvil o los medios de que disponga la escuela, podemos entrar en YouTube, por ejemplo, y ver cómo otros Bien, jugadores están retransmitiendo sus partidas. No es lo mismo que jugar, pero hay a mucha gente que le gusta sentarse a ver esto como si fuera una película. Bueno, es una forma de hacerlo. Ya no solo en el muy caso buena idea. de profesores que, bueno, pues que no han vivido esto, no están tan cercanos al mundo del videojuego. Pensemos en una escuela en la que no haya los recursos necesarios, por ejemplo. O sea muy complicado llevar consolas o ordenadores con pues, posibilidad de incluir videojuegos. Pues es una forma de hacerlo, ¿no? Es una opción entre otras. Podemos ver este tipo de vídeos y luego se pueden igualmente reflexionar, analizar, podemos proponer a los alumnos que hagan redacciones, un pequeño ensayo.
Sí, sí, de hecho en eso estaba pensando, qué buena idea diste, ¿cierto? Con este tema del YouTube, de las partidas que están en línea, ver cómo se desarrollan y desde ahí poder sacar reflexiones. Y también, bueno, hay jugadores, jugadoras, creo que tú también, así que puedes promocionarlo, lo desconozco, ahí tú dime, pero tienes un blog, creo. Ahí también hay posibilidad de que quienes juegan escriben sobre sus juegos, entonces los docentes pueden conectarse de algún modo a través de esos blogs, a través de esas páginas en donde se habla de videojuegos y de los análisis que estos tienen. Sí, bueno, yo concretamente lo que tengo dedicado a videojuegos es la otra cuenta de Instagram, ¿no? Alguna vez bueno, en el blog que tengo ahora no sé, pero en el anterior sí que compartía bastantes reseñas. De todos modos, hay una infinidad de páginas web dedicadas a esto, en la que los Mm, jugadores comparten, pues además de sus experiencias, dan consejos, comparten trucos, incluso hay guías totalmente detalladas de cómo pasarnos el juego, con la localización de todos los mm. objetos especiales, ¿no? Lo que tienes que hacer para conseguir un trofeo. Entonces, pues bueno, también es otro modo de acercarse. Y algo importante, a partir de X videojuegos, hay gente que ha desarrollado sus propios relatos o novelas basados en los juegos, ¿no? En toda esa historia que hay detrás de lo narrado, de lo vivido en el videojuego. Y esto es una pasada. Al final estamos aportando a una cultura colectiva que está a disposición de prácticamente todos, ¿no? Teniendo acceso a Internet, esto suele ser de acceso gratuito. Mira, mira, qué bien, qué interesante. Oye, ya estamos, cierto, próximos a terminar en unos minutos más. Entonces me permito hacerte la pregunta de lo que tú estabas de algún modo desarrollando al inicio. ¿A qué te refieres con esto de la extensión de la existencia? Así en breve, pero que de algún modo nos dé la invitación a seguirte, a buscar sobre tu investigación en este tema. ¿Qué propones ahí? Bueno, voy a intentar explicarlo de una manera muy breve y poco enrevesada. Bien, estamos habitando una época, un tiempo en el que existimos durante más tiempo y en más formas en el plano digital que en el plano tangible. Eso por una parte, pasamos más tiempo en lo digital. Ahí desarrollamos todo tipo de acciones diarias, ¿no? Pero hay más. El videojuego no es una herramienta meramente lúdica. De hecho, creo que ya es de todo menos lúdico. El videojuego es una experiencia. Es una experiencia que se incorpora a toda esa serie de experiencias que forman nuestro yo diario, nuestro yo del mundo tangible. Mm, Las vivencias, todo lo que acontece dentro del videojuego se va incorporando a nuestra experiencia vital. De hecho, nosotros, cuando hablamos de lo que ha ocurrido en un videojuego, en una partida, siempre lo hacemos desde la primera persona, desde el yo que somos, ¿no? Desde nosotros mismos. claro. Eso ya es indicativo de algo. Es que hemos extendido nuestra existencia a ese plano digital y desde el plano digital luego nos hemos traído todo lo aprendido, todo lo que hemos visto, escuchado y leído a lo que somos en este mundo, ¿no? En el mundo. Es que no voy a decir real porque reales ya son los dos Sí, mundos, el claro. digital y el tangible. Sí, qué interesante. A mí me da mucha ganas siempre conversar contigo estos temas porque de algún modo es lo que deben pensar muchos jóvenes, muchos adolescentes que están jugando día a día y que sin quizás colocarle ese nombre, se sienten con esa extensión de su existencia en este mundo físico hacia la realidad virtual. Oye, mira, la última pregunta, más bien una petición. ¿Qué le dirías tú a los y las profesoras y a quienes toman las decisiones en los centros educativos, a los líderes, directivos, coordinadoras académicas? ¿Qué le dirías tú respecto al uso o a esta relación entre videojuego y educación? Mira, diría algo bastante similar a lo que digo en el ámbito filosófico, que tenemos que abandonar la torre de marfil, que tenemos que posar los pies sobre la tierra para poder ver y escuchar a la gente, porque el mundo al final está Mm, constituido y hecho por la gente. Entonces, ahora nuestros retos están en la sociedad digital. Hay muchos métodos que ya no funcionan, porque no es el idioma que está hablando la gente. Entonces, siempre a mí me gusta recomendar esa apertura, ¿no? Esa necesidad de abrirnos, de ir más allá de las academias, de salir un poco pues ese espacio tan cerrado, darle una oportunidad.
Y por favor, que no estamos en el siglo XVII y XVIII, los alumnos tienen voz y tienen mucho que Claro. decir. Cada uno dentro de sus, ¿no? Sus edades, sus etapas educativas, sus mundos, pero todos tienen algo que decir y vale la pena escucharles y solo verlo contentos y pues eso que se ponen cuando pues tú te acercas a ellos y encuentran ese punto de conexión porque estás jugando a lo mismo que juegan ellos. Pues solo por ver esas caras y esas sonrisas yo creo que merece la pena, ¿no? Acercarnos a ellos y pues dejarles un espacio, que es su espacio. Sí, totalmente de acuerdo. Por mi parte, el mismo mensaje, especialmente en quien toma las decisiones. Abrirse a integrar este uso, no solo de tecnologías educativas, sino que también de experiencias significativas, como lo pueden ser los videojuegos, al interior de las aulas, al interior de los laboratorios de computación. Es el momento. Tenemos que seguir formando a quienes estamos formando, pero desde también los intereses significativos que ellos y ellas tienen, sin lugar a dudas. Y con eso tú, con lo de la Torre de Babel, me hiciste recordar, bueno, lo que es el concepto de hospitalidad digital también, que es esa disposición justamente a hospedar, a entender, a comprender, pero también a traducir, saber traducir la realidad y aquello que dicen las demás respecto a o en los entornos virtuales y hacerlo propio y desde ahí también, bueno, hospedar y comprender a quién está al otro lado de la pantalla y a quién está frente a ti, ¿cierto? En un aula educativa, pudiendo hablar de los intereses, ¿cierto? Que tienen todos y todas. Eh, yo no sé si tienes algún último mensaje, pero ya estamos llegando al cierre de este live. Te agradezco muchísimo porque se nos hace muy corto el tiempo, especialmente en esta Sí. plataforma, pero son las experiencias pedagógicas en entornos virtuales las que estamos motivando desde este ciclo de Laboratorio de Hospitalidad Digital. El próximo miércoles 19 vamos a hablar de gamificación y TIC con Adrián Villegas, que es integrante de nuestro laboratorio desde Chile. Así que también les dejamos la invitación en este mismo horario para conectarnos. Así que te dejo el último minuto para despedirte y mandar tu saludo. Bueno, pues yo sobre todo volverte pues, a agradecer la invitación, Juan, para pues eso, seguir proponiendo nuevos caminos y luego agradecer también a las personas que nos han acompañado durante la charla, ¿no? Pues gracias. Sí, sí, muchas gracias a ustedes que se conectaron. Lamentablemente algo pasó acá que en mi chat quedó, cierto, pegado el último mensaje y no he logrado leer si es que han habido algunos comentarios o preguntas al final, pero al menos agradecerles la conexión. Estamos justamente retomando este ciclo y vamos a seguir conversando sobre estos temas. Ya en marzo vamos a hablar, tenemos agendado en esa fecha incluso sobre inclusión educativa con Domingo Borba desde Uruguay. Así que no se pierdan nuestros próximos encuentros, síganos en las redes sociales de Instagram, de Facebook y en nuestra página web www.hospitalidaddigital.cl. Sigan también la cuenta de Esther y la cuenta de donde hablas de videojuegos. ¿Cuál es? Si quieres la comentas. Sí, a ver, bueno, es que no sé si puedo escribirlo aquí, pero bueno, guión bajo, Theory of Chaos, guión bajo. Bueno, está Perfecto. enlazada en mi perfil personal, vamos, desde donde estoy hablando ahora. Está enlazada en la biografía. Listo, vamos enseguida ahí a seguirte entonces. Esther, un abrazo gigante, muchas gracias por tu disposición y nos seguiremos encontrando en otros espacios. Nada, gracias a ti, Juan. Chao, que Buenas estén bien. noches. Buenas.